Era una nave que estaba parada arriba de la casa. Dos personas ven el ovni. Y el resto no lo ve. Hubo gente que no lo vio y estaba mirando así. Esta cosa llega al suelo, la nave, y me baja por la puerta. Nuestros ojos captan solo un rango del espectro y nuestros oídos también tienen limitaciones tanto en las frecuencias altas como en las bajas. Cabe entonces preguntarse si personas que tienen una mucha mayor sensibilidad con sus sentidos o con otros elementos para percibir lo que nos rodea, no tendrían también una capacidad especial para penetrar en lo que para el resto de nosotros es todavía un misterio en el universo. Personas en Santiago, y hay quienes aseguran haber visto volar sobre los techos de estas casas o edificios objetos no identificados que por lo visto escaparon a la percepción del resto de los habitantes. No solo eso, en algunos de los testimonios se asegura haber tenido lo que los ufólogos llaman encuentros cercanos del tercer tipo, vale decir, haber visto seres en esas naves, presumiblemente extraterrestres. Hoy vamos a conocer algunos de esos casos y tratar de indagar por qué algunas personas tendrían esa posibilidad de ver o experimentar lo que el resto no podemos. En la comuna de Ñuñoa, conocimos el caso de dos hermanas, cuya historia fue para ellas, durante muchos años, un secreto compartido. De esta historia, ambas recordaban solo fragmentos. María Eliana y Mónica Rossi estudiaban en el mismo colegio, Regina Pacis, cuando dicen haber tenido un avistamiento en 1989. Encontramos a María Eliana, hoy de 20 años de edad y madre de un niño, en su casa de la comuna de Ñuñoa. Tras varios meses de gestiones, accedió a conversar con nosotros. Ahora estoy de mamá, pero también estoy estudiando en la noche y de vez en cuando trabajo en la COPEC donde trabaja Claudio. Tienes una hermana. Sí. Que se llama Mónica. Mi hermana Mona, la Mona. ¿Ella qué edad tiene? Ella tiene 1 año 8 meses menos que yo. O sea, tiene 18.
Tú estuviste en un colegio que se llama Regina Pasi. ¿Queda cerca de tu casa el colegio? Queda como a 2 cuadras, una cuadra larga acá, po. Está súper cerca. ¿Me puedes contar cómo fue la experiencia que tú viviste en el colegio Regina Pasi? Eran como las 7:30. Estábamos en la puerta del colegio, yo y mi hermana. Y bueno, llegó mi nana en ese tiempo. Entonces nos vino a buscar la nana y en vez de irnos para la casa, nos devolvimos al último patio. Sentíamos que todos iban para el último patio, entonces partimos al último patio corriendo con mi hermana. Bueno, y se siente mucha bulla y dicen, alguien grita como que, no sé si gritaron, pero fue como que llegó una cosa, porque llegó una nave al patio atrás y se puso en la parte del centro. Y yo, fue como un imán, que yo corrí. Yo veo una nave en el último patio, como la típica que se ve de repente en los dibujos, o sea, nada más allá. ¿Cómo era? ¿No te acuerdas? Plateada, sí, yo me acuerdo que sí, que era plateada. Y era un platillo así, como así. No sé si... Bueno, entonces estaba todo el mundo corriendo alrededor de eso, pero nadie le prestaba atención, eso era lo raro. Que nadie pescaba que estaba este objeto, porque generalmente uno se pararía así asombrado y... Pero todo el mundo corría y hacía sus cosas normalmente, los niños gritaban. De repente se empieza a abrir una compuerta, así, y llega abajo. Y de adentro sale un astronauta, que eso fue lo que vi yo. Un astronauta que bajaba por ahí, qué sé yo, con el casco. Nunca le vi la cara. Entonces, mi hermana, bueno, estaba como escondida en un lado de este patio y yo me pongo al lado de él. Bueno, mi hermana subió la rampa, digamos, y se paró. A ver, si el tipo era de este porte, mi hermana se veía de este porte, al lado de él, y más abajo. ¿Cuáles eran los rasgos del personaje que viste? Mira, yo me acuerdo que era un gris, tenía una cabeza como un astronauta, con esa línea así, con una línea, y era alto, pero como yo era chica y siempre he sido baja, no puedo hacerte un parámetro de si era gigante, pero sé que era más alto que yo. Y yo de fuera gritándole a mi hermana, o sea, a unos metros de la nave y al frente de esto, gritándole, Moni, sal de ahí, Mona, ven. Y yo no me atreví a acercarme tampoco. Pero yo le decía a mi hermana que viniera, porque viniera. Y mi hermana lo miraba y como si nada. ¿Tú escuchabas los gritos de María Eliana? Sí. Pero yo no escuché nada hasta cuando yo me paré al lado de él ya. Yo ahí fue como mi mundo con él. Fue como algo de nosotros dos. ¿Y ella estaba como hipnotizada? O sea, yo creo que sí. O sea, no sé, pero ni siquiera me respondió nunca. Nunca me respondió. Nadie de la gente sentía lo que nosotros estaba pasando. O sea, todos seguían con sus cosas, jugando, corriendo, pero nadie se daba cuenta de lo que nos estaba pasando a nosotros dos con mi hermana. Bueno, y resulta que después de un momento a otro me veo como escondida de esto, de la nave. ¿En qué lugar? A ver, como al lado de la nave hay como una pared y yo trato de apegarme hacia la pared, pero seguía mirando a mi hermana. O sea, de todas maneras seguía viendo esto, pero desde otro punto de vista, como que caminé de aquí a acá, pero ese trayecto no me acuerdo. Sé que llegué aquí, porque en un momento me veo aquí mirando a mi hermana, y de aquí le seguía gritando a mi hermana. Y así en un milésimo de segundo siento que todos se quedan callados. Como que no se movió nadie más. No voló ni una mosquita, nada. Y ahí se me borró la película. Y la cuestión que ahí yo no me acuerdo hasta cuando llegué a la puerta del colegio, hasta que ya vamos caminando por arriba, ya vamos caminando por esta calle que está acá, y pasa algo por al lado, por arriba de nosotros. A todo esto iba yo, mi hermana, la nana iba al medio y mi hermana. Y pasa por arriba de nosotros, y ahí es cuando, bueno, ya pasa andando con la luz encendida y todo, y ahí es cuando mi hermana dice, ¡ay, mira, ahí va! Y ahí iba, o sea, como que iba un helicóptero, así. ¿Por qué iba? ¿La nave? La nave, po. Sí, po.
Y no me acuerdo nada más. O sea, no me acuerdo de haber llegado a la casa contando, no me acuerdo de qué hice al otro día, si le conté a mis compañeros, nada. Mira, los años después yo me acordaba, pero lo veía como un sueño, entonces, filo. Hasta que fue cuando, unos años atrás, cuando estábamos en la mesa, todos estábamos parece almorzando, bueno, no sé, pero estábamos en una sobremesa y mi hermana me cuenta, hoy me dice, ¿te acuerdas? Como ella pensaba que era un sueño, me dice, hoy me pasó esto, soñé esto, lo que sea. Por lo visto, ustedes sentadas en esta misma mesa hace algún tiempo, de pronto una de ustedes recordó algo y lo empezó a contar. ¿Fue así la historia? Exactamente. Ahora, todo esto era un sueño que tú contaste aquí en... Exacto, pero en el minuto en que ella termina de contar mi sueño... ¿Cómo que ella? Mi hermana. Es que ella en ese minuto me dice aquí en la mesa, me dice... Estábamos como argumentando, porque ella decía una cosa y yo decía, y después pasó tal cosa. Y yo al final, bueno, terminé de contar, se supone que ella decía que era un sueño, en realidad a los dos no había pasado lo mismo. ¿Y lo recordaste como un sueño también o lo recordaste como algo vivido? Como algo vivido, pero guardado súper bien en la memoria. ¿No conciben como posible que ese recuerdo que tienen de la infancia con el platillo volador sea una fantasía que pueden haber elaborado muy fácilmente juntas, porque son hermanas, uno comparte mucho con sus hermanos, la imagen es muy cinematográfica, el tipo de platillo volador, el tipo de astronauta que viene con esos trajes plateados? Yo sé que lo viví, porque ese sueño lo tenía súper patente porque para mí era súper especial, por eso lo conté ese día y todo. Entonces, de hecho, si me lo hubiera imaginado, si lo hubiera comentado a mi hermana como un juego imaginativo, lo hubiéramos conversado desde chica y lo hubiéramos tenido como broma quizás desde los 8 años hasta ahora. Pero ¿por qué no lo conversamos nunca desde una época a otra? No tiene mucho sentido. Como las hermanas insistían en que la historia es verídica, decidimos profundizar el tema. Llegamos hasta el colegio Regina Pacis, ubicado en la calle El Aguilucho, porque queríamos saber si alguien más había visto en sus patios algo fuera de lo normal. Pero sus actuales autoridades no quisieron referirse al tema. Solo a título personal, Irene Basualto, profesora de educación básica del colegio, desde hace 22 años, aceptó hablar con nosotros. En el colegio siempre los niños cuentan historias, que ocurren cosas, que ven cosas. Durante un mes de María nosotros pusimos una virgen atrás en un cerrito y al año siguiente empezó a contarse la historia de que ellos veían unas luces que se aparecían en la Virgen o que de la Virgen salían luces, no tengo claro, pero una de esas dos cosas era, ¿ya? Entonces después empezaba como... de eso de haber durado un par de días o más tiempo, no tengo relación, sí me acuerdo del hecho, pero no sé cuánto duró, digamos. Pero que ellos hacían como expediciones para ir al sector de la Virgen a mirar lo que estaba ocurriendo. Íbamos a jugar y de repente hacia el lado de la Virgen habían dos bolitas así como pelota de ping-pong, más o menos, que brillaban y se movían hacia los lados. Y nosotros nos asustamos y salimos arrancando. Yo pienso que la mayoría de los colegios religiosos antiguos son un ambiente propicio para la imaginación de los niños. O sea, para todo tipo de apariciones, de cuentos. En esta casa, donde pasaron su niñez, las hermanas Rossi aseguran haber vivido en más de una oportunidad experiencias fuera de lo común. Siempre hemos visto como cosas raras. Se movían las perillas, abrían el cajón del servicio, botaron el cuadro y está ahí. Con el clavo puesto y con el ganchito atrás, bueno. Veíamos cosas, yo la sentía a ella, sentía que andaba con zapatillas y sentía cómo suena. La nana me vio varias veces a mí parar en la puerta de la pieza. Yo vi acá, había una persona sentada que me llamaba. Cuando dormía sentía que me miraban.
toda la noche tenía la sensación de que me estaban mirando. Pero uno puede tener esa sensación, Claro. naturalmente, ¿no? Sí, pero es que también me movía en la cama. ¿Y por qué creen ustedes que les han pasado todas esas cosas? A mí una vez me dijeron que porque teníamos muy buena percepción. El siguiente paso de nuestra investigación fue pedir su opinión a Andrés Barros, estudioso de los fenómenos parapsicológicos. Nuestra intención era determinar si las hermanas Rossi eran personas sugestionables con una tendencia especial hacia lo paranormal. Bueno, yo me dedico al estudio de los fenómenos paranormales, es decir, a la parapsicología. ¿En qué consisten los fenómenos paranormales? Son fenómenos que no tienen una explicación racional, coherente, que escapan al conocimiento dogmático o racional de la física y realmente requieren una explicación más ponderada. Todos tenemos un umbral de percepción normal, un rango de percepción. Y hay personas que superan ese rango, se llama sujeto hiperestésico, que está pasando ese rango. Entonces una persona te puede llamar la atención, por ejemplo, que el fenómeno en el poltergeist, hay gente que ve figuras, que ve sombras, y en esa casa las ve una o dos personas y el resto no las ve. Pasa lo mismo en el ovni, de repente en un grupo 2 personas ven el ovni y el resto no lo ve. Entonces uno dice, ¿por qué 2 lo ven y el resto no lo ve? Si vamos a descalificar porque yo no veo, caemos en una posición narcisista, ¿verdad? Como yo no lo veo, nadie lo ve. Absurdo. Casos de ovnis o presuntos alienígenas fantasmas que no todo el mundo puede ver son frecuentes en la ufología. Esta foto, por ejemplo, en que el autor, James Templeton, cree ver la figura de un extraterrestre detrás de su hija. La imagen fue captada en 1965 en Inglaterra. Utilizando un péndulo, Barros dice medir la energía acumulada en la casa en que María Eliana Rossi pasó su infancia. Marca, pero comparado con la pieza tuya, no, nada que ver. Oye, ya, se va de frentón. Claro, acá es más fuerte. El péndulo deja una huella, todo lo que son energías muy fuertes. En el caso de ella, yo pienso que ella vibraba mucho más fuerte con los fenómenos porque se polarizaban a través de ella, como que estaba sirviendo como un efecto catalizador. Entonces la pieza, controlamos toda la casa, y en toda la casa, normal. Pero llegamos a la pieza de ella y el péndulo pesaba más y circulaba con mucho más fuerza. Acá en esta pieza, yo siempre cambiaba la pieza de posición y todo, entonces siempre de todas maneras en la noche tenía problemas con... Sentía que me apretaban, básicamente. Si ella es más sensitiva, evidentemente que es una especie de centro de baja presión, como que atrae todo esto. O sea, hay un grado de hipersensibilidad mucho mayor en las personas. Son más sensitivas, más propensas al llanto, más propensas, digamos, a vivir las experiencias de la vida, que todas las vivimos, ellas las viven con más intensidad, como que se involucran más en los fenómenos. ¿Tú eres así en tu forma de ser? Sí, eso es verdad. Yo la noto porque ella también no solamente vio el problema del ovni, ella vivió también en su casa un fenómeno de apariciones, de ruidos, tipo poltergeist. Y algunas cosas que fueron ya demasiado violentas lo captó toda la familia, pero hubo situaciones que lo captó nada más que ella. Si las hermanas María Eliana y Mónica Rossi tuviesen una sensibilidad especial para percibir ciertos fenómenos, era posible que recordaran más detalles sobre el avistamiento del ovni el año 89. Ambas aceptaron someterse a una hipnosis regresiva y las acompañamos hasta la consulta de la hipnoterapeuta Delia Tello. La primera sorpresa surgió cuando María Eliana Rossi no pudo ser hipnotizada.
Al parecer, una experiencia pasada le provoca miedo y se produce un bloqueo. Creo que ella debe tener alguna experiencia que le da susto. Porque todo funciona muy bien mientras no tengamos que avanzar hacia el pasado. En realidad no sé cómo fue en ese momento, que quizá en ese momento me produjo tal miedo que por eso en este minuto no lo puedo reflejar o evocar, no sé. Distinto fue el caso de Mónica Rossi. Ella sí cayó en trance profundo. Hablando como si fuese nuevamente una niña pequeña, se remontó hasta los 8 años de edad, intentando revivir detalles del avistamiento que decía haber tenido en el patio del colegio Regina Pacis. El resultado fue sorprendente. Un equipo de nuestro programa grabó la sesión a partir del momento en que ella recordó la aparición del ovni. ¿Estás solita? No. ¿Quién te acompaña? 2 cositas. ¿2 cositas? ¿Y esas cositas? ¿Sabes cómo se llaman? Gris. ¿Gris? Grises. Grises. ¿Son de tu porte? Más chiquitito. Acércate. ¿Cómo te sientes? Bien. Ellos son niños igual que yo. Son niños. Pero no niños, son grises pero chicos como yo. En las entrevistas previas, Mónica Rossi había descrito a un ser vestido como astronauta, pero los 2 pequeños seres grises que se comportaban como niños era algo completamente nuevo en su relato. Deben ser de mi edad. Al acercarte, ¿qué hacen ellos? Juegan conmigo. ¿A qué estás jugando? A la ronda. Al tocarlos, ¿qué sientes? Confianza. Al jugar ellos te transmiten algo. Que no me van a hacer daño. ¿Y tú les crees? Sí. Avanza un poquito en el tiempo. ¿Qué sigue pasando con estos niños grises? Ya no están. ¿Quién está a tu alrededor? Uno más grande. Pero es diferente. ¿Es diferente? ¿Puedes describírmelo? Tiene un casco de astronauta. De tal manera que a través del casco puedes verlo. No. ¿Qué sientes cuando ves a este ser? Él me da más desconfianza. Debe ser el papá. La hipnosis recién comenzaba y todavía quedaban nuevas sorpresas. El papá me deja ahí para que yo me vaya. Yo soy chica, estoy perdida. Al recordar bajo hipnosis el supuesto avistamiento de un ovni en el colegio Regina Pacis, ocurrido cuando ella tenía 8 años de edad, Mónica Rossi, actualmente de 18, confirmó la descripción de un ser parecido a un astronauta, con casco y traje, junto al objeto volador no identificado. Pero agregó un nuevo dato: la presencia de 2 pequeños seres grises de comportamiento amistoso. Tras esta revelación, la hipnoterapeuta Delia Tello decidió seguir con la regresión. A ver, camina un poquito en el tiempo. Avanza suave. Es como un pasillo, pero largo. ¿Reconoces el pasillo? Es blanco nomás, con harta luz. Sigue caminando para ver a dónde te diriges. Llegué al final ahora. Es como una pieza grande, pero no es pieza. Es como un centro de control. El ambiente fue cambiando. La neblina blanca. Ahora es como una nave. ¿Qué haces tú? Yo analizo porque hay muchas... Hay unas como una silla, hay muchas teclas.
muchos botones. ¿Muchos botones? ¿Y te dan ganas de jugar? No, que yo quiero mirar nomás. Ahora vienen con él. ¿Ya? Vienen los tres. A esa sala que está llena de botones. Y ahí llegaron. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué haces tú? Ellos a mí me quieren. ¿Cómo te lo expresan? Porque como que me quieren abrazar. ¿Y tú? Ellos te quieren mucho. Yo también. Es un momento bonito. Sí, pero a mí me da pena porque me tengo que ir. Pero es un momento que se queda en tu corazón. Sí. ¿Ellos saben que tienes que irte? Sí, porque a ellos también les da pena y me abrazan. Nos abrazamos todos. ¿Qué está pasando? Sí, me abrazamos. A ella algo les falta. Parece que no sé si perdieron a un hijo o es la pérdida de la mamá. Ellos se tratan de comunicar contigo. A través de los abrazos. ¿Qué haces? Me pongo en el centro de la nave, de la sala donde estoy. Esta sala tiene muchos vidrios, se ven a través de ella, para afuera. ¿Y qué ves para afuera? Estamos como volando. No se ve nada, se ve todo negro, como si estuviéramos volando. Ya. ¿Te pusiste en el centro? Sí. ¿Y qué pasa? Algo, eso baja y me deja a mí abajo. Te saca de la nave. Sí. Avanza en el tiempo. ¿Dónde estás? No sé. Estoy perdida. Trata de describirme tu entorno. Hay como cerro, pero es como un campo, porque es abierto. Por eso no sé dónde ir, porque es como todo igual. Yo soy chica, estoy perdida. Ok. ¿Y ellos saben? Es que no se dieron cuenta, yo tampoco. Ya. Pero yo me comunico con él. Con ellos. Ya. Y me van a ir a buscar. Lee en mi mente. Avanza en el tiempo. Hasta ese otro hecho importante. ¿Me vuelven a subir? Ya. Y me abrazan porque me quieren mucho. Me dejan ahora. En el colegio. Esta cosa llega al suelo, la nave. Ya. Y me baja, no por el hoyo al medio, por la puerta. El papá me deja ahí para que yo me vaya. Ok. Con mi hermano. ¿Tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Está escondida. ¿A dónde está escondida tu hermana? No sé bien, pero está ahí esperándome. ¿La presentiste? Ella era la que me llamaba. ¿Y tus amigos grises? Ellos no están tan adentro. ¿Adentro de qué? De la nave. ¿Y la nave dónde está? En el patio. ¿Está todavía posada en el suelo? Sí, pero nadie se da cuenta. ¿Quién hay alrededor? Hay niños jugando. Mi hermana también lo ve. ¿Y cómo te das cuenta que tu hermana lo ve? Porque yo le doy la mano a mi hermana y nos damos vuelta a mirarlo. Y él está parado ahí. ¿Ese señor como astronauta? Es alto. Más alto. Pero él no me quería hacer daño. Ajá. Y eso te hace estar tranquilita. Y a mi hermana también. Y me lleva de la mano.
Ahí llegamos donde está la nana. ¿Y se van? Sí. ¿Qué sensación tienes en este momento? Bueno. Él pasa arriba mío. Porque se querían despedir. Por eso se pasaron arriba mío. ¿Qué más aprendiste, Mónica? Que son niños. Hay niños igual que nosotros. Pero físicamente no son iguales. Pero ellos también sienten. Y hay niñitas, niñitos. Pero no tienen el cuerpo como nosotros. Somos como uno entero. Y tampoco se visten. ¿Algo más que tengas que contarme, Mónica? Que ellos me querían porque la mamá no estaba, parece que se la había muerto, no sé. No tenían mamá, por eso me querían a mí. Es una experiencia linda de recordar. Sí. ¿La quieres fijar en tu mente consciente? Sí. Mueve tus manos, tus pies. 1. Vuelve a la vigilia. Abre suavemente tus ojos. No, que casi como cansada. Me quedé como con pena. Mónica despertó de la hipnosis recordando la totalidad de su relato. Porque era simple lo que venían, por lo que querían. Era como suplir, yo cacho, suplir a la mamá y a los hijos alegrarlos, como algo nuevo. Porque ellos sabían que era nuevo, yo era nueva en ellos, o sea, no era lo mismo. Y por eso había tanta paz, por eso no había bulla, no había nada, porque tiene que haber sido hace poco lo que les había pasado, yo cacho. ¿Qué emoción tienes ahora? Ya se me pasó como la pena, o sea, igual estaba como con pena, porque era como penca. Pero ahora, no sé. Raro. Hay que dejar que el agua corra. Eso, yo creo como que ya quiero. Para que decante. Se pierde. En 1977, el cineasta Steven Spielberg obtuvo un gran éxito con su película Encuentros cercanos del tercer tipo. En ella mostraba, de manera muy parecida a lo descrito por Mónica durante la hipnosis, cómo podría organizarse una hipotética reunión entre humanos y extraterrestres. En el filme eran los alienígenas quienes convocaban a la reunión y el lugar escogido era un solitario parque nacional. Sin embargo, en los casos investigados por nuestro programa, las testigos aseguran haber visto ovnis en zonas densamente pobladas sin que el resto de las personas advirtiera su presencia. Esto, además, a pesar de la vigilancia que Carabineros efectúa en las calles los 365 días del año durante 24 horas del día. Eso nos llevó a investigar el caso de Daniela León. Esa luz que yo te digo que estaba en el cielo se acercó, bajó y la iluminó. Era una persona totalmente de negro y con un reflejo rojo en los ojos que me estaba mirando. Entre quienes aseguran haber sido testigos de avistamientos de ovnis, hay quienes habrían presenciado fenómenos que, sin embargo, nadie más pudo ver. Esta es la Plaza Egaña en Santiago, lugar por donde a diario pasan miles de transeúntes y vehículos. Y es aquí donde, sin que nadie más viese absolutamente nada, Daniela León, su prima y su hermana, dicen haber visto un ovni con forma redonda y fluorescente. Pero además, Daniela León dice haber tenido 6 meses antes una experiencia todavía más sorprendente.
Nuevamente le pedimos al experto en parapsicología, Andrés Barros, que nos acompañase durante el proceso. Barros llegó hasta el departamento ubicado en Plaza Egaña para recorrer el lugar, pesquisar sus niveles de energía y conocer a los testigos. Ese mismo día, en la tarde, habíamos estado jugando como niñas con unas cosas, unas cajas, unas tijeras. Estábamos inventando, me acuerdo, una cámara fotográfica de cartón. Y nosotros siempre jugábamos en esa terraza de atrás, porque estábamos solas y todo lo demás. La cosa es que habíamos dejado todos esos materiales, la tijera y todo, en el techo que está en ese piso, un techito que cubre esa terraza. Y el tema fue que mi mamá después, en la noche, ya cuando eran como las 9:30, 10 de la noche, empezó a buscar esa tijera. Que dónde está la tijera, nos retó, todo lo demás. Y nadie quería salir para atrás porque atrás no hay luz ni nada, entonces igual como que estábamos asustados. El lugar se ha mantenido exactamente igual que hace tiempo. Voy a subir donde fue, con cuidado. En ese tiempo era más chica, era más ágil. Yo la verdad que soy un poco miedosa, estaba un poco oscuro. Y le dije a la Daniela que se pasara ella por la ventana y yo la miraba mientras ella caminaba a buscarla porque estaba en una especie de tejado que estaba así, mirando la casa. Era todo oscuro, no había muchas estrellas y de repente vi una luz fuerte, como una pelota de fútbol, que estaba arriba de ese techo que tenía mucha luminosidad. Al principio yo pensé que podía ser una estrella, pero después cuando la vi detenidamente me di cuenta que ya no era eso, o sea, me di cuenta que no era algo normal. De repente la vi más cerca, porque se acercó como, habrán sido unos 7, 8 metros donde estaba yo. Y la cosa es que me empiezo a fijar bien que era una silueta de un hombre altísimo, haber tenido 2,5 metros por lo menos, y que la veo toda negra, toda como quien dice una sombra. Esa luz que yo te digo que estaba en el cielo se acercó, bajó, hace más o menos, qué sé yo, así tanto como estaba la persona, y la iluminó. Entonces bajó como un reflejo de luz y ahí esa luz iluminó a la persona. Ahí pude ver más claramente que era una persona totalmente negro y con algún reflejo rojo en los ojos que me estaba mirando. Que de repente como que se quiso comunicar con ella. En ese momento me acuerdo que era como una especie cuando tú sintonizas como una radio así medio extraño, así. Sentí algo en mi cabeza que me estaba tratando de decir algo y fue en eso que yo quedé como pegada frente a esta persona y no pude moverme. Y yo la empecé a llamar, Dani. No me contestaba y como que estaba tiesa, no se movía, nada, inmóvil. Hasta unos 10, 12 minutos después que ahí lancé, cuando ya vi que me podía como soltar de eso que me tenía detenida, tiré la tijera, tiré la caja, todo y salí corriendo y entré a la casa. Pues ahí fue cuando le conté lo que había pasado a mi familia. La verdad es que yo no le creí, pero después la vi bien asustada, lloraba, pero desconsoladamente, pero tiritaba, algo que no era normal en ella. Tuve que darme el tiempo de sentarme con ella en el living y escucharle lo que me contó. Y ahí como que ya lo tomé más en serio, ¿sí? Pero fue tan traumático para ella que nosotros como que sin proponernos no lo volvimos a tratar. Por mucho tiempo no volvimos a hablar del tema. Bueno, y la historia fue que después de esto, de esta experiencia que yo tuve, como a los 3 o 4 meses, estábamos nosotros acá donde estamos ahora conversando, con mi prima y con mi hermana también, en la noche. Estábamos jugando, no sé qué estábamos haciendo. Y de repente este patio de luz, como era de noche, vimos distintas luces de colores. Nosotros lo primero que hicimos fue asomarnos a la ventana de acá para ver al cielo pensando que podía hacer algo. Y eran tantas las luces que no se veía, las luces no nos dejaban ver. Entonces decidimos con mi prima y con mi hermana bajar a la plaza que está ahí, la Plaza Egaña, para poder ver de frente la casa, para ver qué es lo que había ahí en el cielo. Y eso fue espectacular, porque nosotros lo que vimos con mi prima, con mi hermana y con otras personas más que estaban de testigos, era una nave que estaba parada arriba de la casa. Mira, yo creo que debe haber sido
Así, igual tiene que haber estado lejos, pero ponte tú desde donde empieza la parte blanca, que es la otra casa, desde esa ventana hasta la ventana que está en la otra casa. Es decir, esas 4 ventanas, claro. Esas 4 ventanas grandes, más o menos. Así se veía. Lo que a mí me llamó la atención es que nosotros nos pusimos a gritar en la plaza porque imagínense ver una cuestión así tremenda y nos pusimos a gritar, pero miren el platillo volador, y como loca. Y hubo gente que no lo vio y estaba mirando así. Entonces en un momento me vino como no sé, dudar de la credibilidad de lo que estábamos viendo, pero hubo gente que lo vio también. Y también estaba igual de impresionados que nosotros. Le dimos ventanas, le dimos todo, sí, fue realmente impactante. Y nosotros quisimos llamar a mi tío que estaba aquí en la casa para que bajara a verlo con nosotros. Y cuando bajó mi tío, que igual no quería bajar en un principio, cuando bajó, esto se mueve tan rápido, se movió de una manera tan rápida, que ya se veía en la esquina de la raza del Complace Caña, se veía una manchita negra. Se veía la silueta de la nave. Luego Andrés Barros usó el péndulo para medir energía e interrogó a Daniela León sobre algunas características de su personalidad. Sobre esa base entregó sus conclusiones. No, muy poco. No, sobre todo que tanto tiempo, ¿eh? Sí. Tanto tiempo ya se... Hace más de 13 años. Claro. Entonces las personas que tienen estas percepciones es gente que de por sí tiene un grado de percepción muy fuerte. Muy fuerte. O sea, son más sensitivas que el resto. Entonces no extraña que en un momento determinado eso de allá lo haya visto nada más que tú y el resto no lo haya visto. Seguramente esto acá fue más fuerte, estaba todo el disco ahí y lo vieron todo. O sea que apunta a un fenómeno mucho más real. Y el otro, evidentemente que no se puede descartar tampoco, es justamente la sensibilidad. Tiene una sensibilidad mayor. Eres más sensitiva que el resto. O sea, los umbrales de percepción se amplían enormemente. Hay una hipótesis muy interesante que están trabajando a nivel de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Londres, que todos estos fenómenos provocan ciertas alteraciones ambientales en función de ultrasonido, de infrasonido. Al hablar de infrasonido estamos hablando de 18 ciclos hacia abajo. Y gente que tiene una percepción de esos infrasonidos tendría alteraciones, tanto auditivas como ópticas, que lo posibilitan para poder observar o escuchar cosas que el resto no lo escucha. Por ejemplo, en el problema de los ovnis también produciría una especie de vibración especial que llegaría a estas personas y los facultaría para poder apreciar. Pero los ve un grupo determinado de personas, no los ve todos. I pick her up like a grandmother. 3 hombres y un biberón. Es una película que pasó a la historia por razones extracinematográficas. En una de sus secuencias, los estudiosos de los fenómenos parapsicológicos encontraron la figura de un niño, claramente visible, que no habría estado en el set en el momento en que se filmó la escena, pero que sí apareció cuando la película estuvo terminada. En 1999, la película Sexto Sentido presentó la historia de un niño que tenía la capacidad de comunicarse con los muertos e incluso podía verlos. Para averiguar más sobre este tema, viajamos hasta los Estados Unidos.
Manhattan, Nueva York, se encuentra esta Fundación de Parapsicología. Ahora, ¿qué relación hay entre esta disciplina y el fenómeno ovnis? Hemos llegado hasta aquí porque algunos de sus estudiosos tienen teorías al respecto. George Hansen es un ingeniero civil formado en la Universidad de Colorado que se especializó en parapsicología con 8 años de trabajo. Muchos testigos de ovnis han tenido experiencias telepáticas y muchos psíquicos también han visto ovnis. De hecho, la mayoría de los espías psíquicos del gobierno de Estados Unidos han tenido encuentros con ovnis. Esto es algo que tanto los ufólogos y parapsicólogos prefieren ignorar. La clase dirigente no desea reconocer la coincidencia. En un momento de la entrevista, el profesor Hansen anota en un pizarrón una serie de términos que para nosotros parecen opuestos y que para algunas civilizaciones antiguas habrían se relacionado fuertemente entre sí. Y de hecho, en esta brecha es donde se encuentran los fenómenos paranormales. Entre el cielo y la tierra se encuentran los ángeles. También encontramos ovnis y extraterrestres. Los ovnis vienen desde el cielo a la tierra, de manera muy similar a los ángeles. Los ángeles y los ovnis tienen una cualidad de vaguedad que nos impide llegar a su comprensión. Pero las civilizaciones antiguas sabían que son bastante reales. Quizás no en el sentido en que nosotros comprendemos la realidad, pero tenían una realidad y nos afectaban. En ocasiones, las casas de testigos de ovnis han sido invadidas por eventos de poltergeist. Poltergeist significa espíritus traviesos y es el nombre que dan los parapsicólogos a este tipo de fenómenos. A veces infestan toda la casa de un testigo ovni. Puede ser muy perturbador para las personas, pero tengo varios amigos que han tenido fuertes experiencias psíquicas después de haber sido testigos de ovnis. No creo que los ovnis sean naves que nos visitan de otros planetas. Creo que está sucediendo algo muy diferente. Creo que los ovnis tienen mayor relación con los espíritus, demonios, hadas y duendes. Los seres extraterrestres tienden a desaparecer en el espacio, a disolverse, al igual que las hadas, duendes y espíritus. Así que tienen la característica de no ser ni lo uno ni lo otro, como en esa brecha que le mostraba anteriormente. Esto funciona en dos sentidos. Las personas que no habían tenido poderes psíquicos o experiencias con anterioridad ven un ovni y luego adquieren la habilidad. O viceversa, las personas que tienen esos poderes tienen mayor probabilidad de ver un ovni, de acuerdo a mi experiencia. No creo que sea una relación causal directa. Los hechos están vinculados de manera natural. Espíritus, hadas y duendes habitan el mundo paranormal de George Hansen y Andrés Barros. Pero dentro de este mundo también tienen cabida los ovnis y experiencias como las que las hermanas Rosy y Daniela León aseguran haber vivido en Santiago. El profesor Hansen confirmaba así la tesis de Andrés Barros en el sentido de que los mundos de lo paranormal y el fenómeno ovni no serían incompatibles. ¿Qué tipo de fenómenos pueden cohabitar con nosotros que no sepamos que están ahí? Increíble. Si vamos a hablar con la física, y la física te habla a ti de dimensiones paralelas, depende de cómo están conjugadas las leyes físicas nada más. A lo mejor por aquí va pasando un tren. Depende de las vibraciones y depende de cómo son las dimensiones y cómo son las leyes físicas que conducen todo esto. Pero lo que estoy entendiendo es que uno al final es, como ser, es muy limitado. Tiene un rango de percepción muy limitado.
La vista está limitada en un rango, hay cosas que no alcanza a ver o no. Los umbrales de percepción están limitados entre un máximo y un mínimo, y en el ser humano son muy, muy limitados. Un animal tiene una percepción auditiva, visual, mucho, mucho mayor. Y hay gente que tiene esa percepción. Mira, es raro porque no me gusta mucho contarlo, pero como algo mío está guardado porque es interesante. O sea, es súper interesante cuando hablan del ovni, saber que yo tuve una experiencia como que fue más allá, porque fue... Son dos personas las que lo sabemos, por si es más interesante que cuando llega una persona y dice yo tuve tal cosa. O sea, son dos versiones que corroboran que es verdad, ¿entendí? Yo tengo la certeza de que sí hay vida extraterrestre, no somos los únicos. Y encuentro que puede ser lo más lógico que yo haya tenido un contacto con un ser extraterrestre. O sea, eso es lo que yo creo, no sé, a lo mejor ahora la gente que lo está viendo en este minuto puede pensar que no. Pero si tú me preguntas qué es lo que yo pienso que sí, o sea, que tuve esa posibilidad de vivir una experiencia de ese tipo. Como decíamos al comenzar el programa, tal vez hay personas con una particular sensibilidad o que poseen capacidades que les permiten captar fenómenos que al resto nos resulta imposible. Pero quienes hemos sido educados a la manera occidental, encontramos muy difícil aceptar situaciones que cuestionen nuestro concepto de la realidad. Y habitualmente, simplemente, nos negamos a admitirlas. Si usted tiene información útil para nuestro programa, comuníquese a nuestra casilla electrónica ovni@nuevaimagen.cl.